y lo que voy a trabajar, o sea, lo que vamos a trabajar es la idea de los conceptos de novela de formación, o de educación, o de aprendizaje. Después vamos a ver qué matices hay en esas diferencias, y la novela autobiográfica. Con el tratamiento de la novela autobiográfica voy a retomar algunas de las cosas que hemos trabajado en relación a la autobiografía, que nos van a permitir pensar en la novela autobiográfica, y después vamos a tratar de ver qué relaciones podemos establecer entre novela autobiográfica y novela de formación o novela de aprendizaje. Desde un punto de vista organizativo también, como les dije en algún correo, la próxima clase nosotros vamos a poner a prueba muchos de estos conceptos y otros que vamos a profundizar más en relación con la novela de aprendizaje, en relación con la novela Nanina de Germán García, que les enviamos la semana pasada. La idea era que pudieran ir adelantándose en la lectura, como para ya estar un poco en tema. Y también, no sé si se fijaron que en el aula virtual hoy ustedes tienen un documento que se llama Subrayados, de una manera metafórica de decir, de una pequeña selección de materiales que hice, más que nada de datos, de referencias, que a veces en la oralidad se pierden, y si los tienen a mano, mejor, porque eh, podamos a poder ir y volver en la discusión en relación con ellos. Sería bueno que los tuvieran. No los puse en un PowerPoint porque prefiero que podamos mantener el contacto visual de alguna manera, y yo y ustedes podemos ir buscando las referencias en ese documento. Bueno, primero digamos, la primera pregunta que uno se hace frente a novela de aprendizaje y novela autobiográfica es que son dos subgéneros novelísticos, o son dos especies novelísticas, o sea, son dos tipos de novelas que tienen desde un punto de vista histórico un origen común en el siglo XVIII. Vamos a ver que eso de alguna manera construye ciertas representaciones sobre las dos especies novelísticas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de géneros, tipos y modos, diría Todorov, o sea, desde una perspectiva fundamentalmente estructuralista, que fue la que inició la concepción de pensar en términos de géneros o especies novelísticas, en la ambición de establecer una clasificación, una taxonomía de la novela, bueno, y de cualquier otro género. Sabemos que eso tiene una ventaja instrumental, si se quiere, porque nos permite organizarnos, nos permite construir un repertorio, pero al mismo tiempo una limitación. La limitación es que cualquier taxonomía o clasificación tiende necesariamente al establecimiento de ciertos rasgos, es decir, a alguna forma de generalización. Y esa generalización, esa taxonomía, siempre se ve a veces en dificultades para poder nombrar las obras, porque si hay algo que define una obra es su condición singular, su condición única. Entonces, cualquier perspectiva de abordaje de los géneros necesariamente tiene que contemplar, negociar con esta dificultad. Es decir, por lo que ofrece una clasificación genérica, que es una orientación tanto para el lector como, si quieren, para el autor. Es decir, bueno, poder clasificar esto que es una novela, un cuento, una novela autobiográfica, una novela de aprendizaje histórica, alguna otra de las clasificaciones, gótica, alguna otra de las clasificaciones, pero al mismo tiempo la dificultad de encontrarse con que esas formas generales resisten cuando se encuentran con un caso particular. Bueno, entonces vamos a trabajar de una manera semejante a lo que hemos venido haciendo en la cátedra con otros géneros, como el ensayo, como la autobiografía, es decir, partir de un abordaje genérico que nos permite justamente esa perspectiva, esa orientación para poder trabajar y construir un repertorio, pero luego superar, ¿sí? Ir más allá de esa clasificación, de esa taxonomía, para poder discutir y probarla en relación con una obra en particular.
Al mismo tiempo, y también en un movimiento que ya trazamos cuando trabajamos con la autobiografía, vamos a partir de, podemos reconocer dos grandes grupos de teorías así a grandes rasgos. Aquellas que vamos a llamar referencialistas, o sea, aquellas que sostienen la barra que separa o que diferencia el campo de la realidad de la ficción, o en otras palabras, que confían en la posibilidad del lenguaje de decir la verdad. Sea esta verdad que se defina por adecuación a una realidad, o sea, a una situación externa, que está por fuera del lenguaje, que el lenguaje recogería de una manera transparente, o en términos de un lenguaje performativo en el sentido, decíamos una vez, de la filosofía analítica del lenguaje, o sea, que tiene sus propios criterios de validación para definir que quien dice la verdad, dice efectivamente la verdad. Esa es una perspectiva que nosotros vimos fundamentalmente en relación con la autografía cuando vimos el pacto autográfico de Lejeune. Pero sabemos que hay otro modo de pensar esa relación a la que obligan las relaciones entre literatura y vida, que es pensar la relación entre el estatuto de la ficción, la relación entre ficción y realidad. Y es aquella que piensa que no hay nada por fuera del lenguaje. Es decir, que todo es texto, porque justamente por fuera del lenguaje no encontramos sino otra ficción del propio lenguaje. O sea, es otro ejercicio de argumentación. Esas son, o sea, tenemos esa doble perspectiva, de lo genérico a aquello que va más allá de la estructura, que va más allá del género, por un lado, un camino de abordaje, y por otro lado verlo desde una perspectiva que sostiene una barra entre la realidad y la ficción, y otra textualista que piensa que esa barra no es más que un efecto, ¿no? Un efecto en el que creemos. Ahora, si nos preguntamos sobre la novela autográfica desde una perspectiva formal, y desde un punto de vista de una teoría referencialista, ustedes tienen una referencia bibliográfica que es la de Manuel Albercas, y en particular elegimos el capítulo 2 que se llama Las novelas del yo, ¿no? Para Manuel Albercas la novela autobiográfica es una novela del yo. ¿A qué llama novela del yo? A una novela en que dice que es un espacio inestable entre lo autobiográfico y lo novelesco. Después vamos a tratar de precisar a qué llama novelesco y a qué llaman autobiográfico, ¿no? Porque no hay una única, vamos a ver que hay distintas formas de entender esas referencias. Y en una imagen que ya teníamos, que ya aparece en Paul de Man cuando cita a Genet, dice, lo define como un ir y venir. Dice que las novelas del yo van en un ir y venir entre los dos polos, la literatura y la vida, entre el narrador y el autor. Y no le cabe mucha duda sobre dónde está cada cual. Es decir, si bien Albercas va a señalar que efectivamente va y viene, digamos como esa metáfora de, que después Paul de Man le llama de la puerta giratoria, si bien va a marcar ese ir y venir, va a tratar de establecer los dominios donde se detiene la puerta. Es decir, si seguimos con la puerta giratoria, es decir, a dónde se detienen los distintos. Mira que las puertas giratorias tienen distintos momentos de rotación. Yo odio las puertas giratorias. Pero esos distintos momentos de rotación, digamos, esa sensación que dice Paul de Man de quedar atrapado, es una experiencia autobiográfica. Pero esos distintos momentos de rotación, eso es lo que va a tratar de definir en esos dos cuadros que va a hacer, que ustedes tienen en ese documento que le llamé subrayados, que es un primer párrafo en donde divide en 3 columnas, serían esos puntos de rotación, el pacto autobiográfico, el pacto ambiguo y el pacto novelesco, para luego pasar a, digamos, a explorar en el segundo cuadro el pacto ambiguo en sí mismo. ¿Qué sería, digamos, las novelas del yo participarían justamente de ese pacto ambiguo, lo que era bastante previsible, digamos, la designación, porque justamente la ambigüedad designa ese ir y venir entre la literatura y la vida, o entre el narrador y el autor. Lo que pasa es que dentro de ese pacto ambiguo va a diferenciar según la ambigüedad se oriente con mayor, o sea, se oriente en un sentido de la columna o en el otro, o sea, se oriente hacia la referencia
o hacia lo novelesco, hacia el establecimiento de una referencia o hacia lo novelesco. Justamente la idea de un pacto novelesco y la de un pacto ambiguo parten de la definición de Lejeune de pacto autobiográfico, es su punto de partida. Es aquello que justamente el pacto autobiográfico sería la expresión de la máxima referencialidad. Y el pacto novelesco, la de mínima referencialidad. La novela autobiográfica, dijimos, es uno de los tipos, ¿sí?, de las novelas del yo, que dice que es la más próxima a la autobiografía. Es la más próxima a la autobiografía. Dentro del pacto ambiguo es la más próxima a la autobiografía. Son aquellas para Albercas que dice que llevan consigo la alteración, la mezcla o la suspensión de algunas claves o marcas distintivas de ambos géneros. O sea, de los dos géneros que el sintagma novela autobiográfica reúne, ¿no? Autobiografía y novela. Pero sobre todo, dice del autobiográfico. O sea, la novela autobiográfica, sobre todo, y esa es una afirmación, si se quiere, contradictoria de Albercas, porque si bien va a decir que, sobre todo el autobiográfico, porque dice que es más fácil suspender esa marca, al mismo tiempo, cuando hace el cuadro, le dice que es la más próxima a la autobiografía que he definido como referencial. Ahí hay como debe ser la ambigüedad del pacto ambiguo, justamente esa. Esas tres formas narrativas, ¿sí?, que componen justamente las formas de las novelas del yo, son la autobiografía ficticia, la novela autobiográfica y la autoficción. Vuelvo hacia atrás, era algo que no les señalé. ¿Vieron esos cuadros que ustedes tienen del cuadro número 1, de los tres pactos, del cuadro número 2, de las tres formas de la novela del yo? Yo les puse un ejemplo de cada uno, primero para orientarlos, porque a veces uno se pierde en las clasificaciones de Albercas, en lógica entre más, menos, los rasgos que definen una y otra. Pero además no son cualquier novelas autobiográficas o autobiografías ficticias o autobiografías, sino que son textos del pacto ambiguo, autobiográfico, novelesco, que al mismo tiempo de poder ser concebidas como autobiografías ficticias, novelas del yo o autobiografías, pueden ser pensadas también como novelas de aprendizaje, de iniciación, de educación, con todos los matices que eso supone, ¿sí? Sí, reunirían los dos casos. Por eso pensé, como ejemplo del pacto autobiográfico, en el primer cuadro, Juvenilia, de Miguel Cané, donde Miguel Cané dice que va a contar sus años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, para ejemplificar las novelas del yo, el pacto ambiguo, una novela que a lo mejor conocen menos, que es una novela del 2014 de Laura Alcoba, que se llama El azul de las abejas, donde Laura Alcoba, que es una hija de desaparecidos, cuenta su exilio, su infancia en Francia, que en verso, infancia en Francia, y su aprendizaje de una lengua, de la lengua francesa, y lo que significa situarse en la lengua del exilio. Y como pacto novelesco, o sea, aquel que, digamos, sería lo que Lejeune llamaba pacto de ficcional, pacto de ficción directamente, el ejemplo que les propuse es Dos segundos sombra, de Ricardo Guiraldes, que es la novela que siempre en la bibliografía clásica sobre la novela de aprendizaje en la Argentina se contrasta con El juguete rabioso de Roberto Ar, porque se publican en el mismo año, y las dos, de alguna manera, ejemplificarían dos modos de abordaje de la novela de aprendizaje, que después vamos a ver dónde la ponemos El juguete rabioso en esta taxonomía. Entonces, ahí tienen tres ejemplos que al mismo tiempo que cuentan una vida, cuentan cómo se llegó a ser el que se es, ¿sí? En ese punto, en donde se cuenta una vida y se cuenta cómo se llegó a ser el que se es que se encuentran la novela de aprendizaje y la novela, digamos, vamos a llamar en términos generales, novelas del yo, novelas autobiográficas. Bien, entonces decíamos que en ese primer cuadro teníamos esa distinción en función de los tres pactos. En el segundo cuadro, donde están las novelas del yo, distinguíamos entre autobiografía ficticia, novela autobiográfica y autoficción.
ahí tenemos la propuesta mía de ejemplos, para que ustedes más o menos pudieran referenciarlas, es pensar, vamos de la más lejos a lo que menos nos interesa, digamos, de la autografía ficticia, ¿sí? Hay una novela relativamente contemporánea, muy divertida, que se llama La asesina de Lady Di, de Alejandro López, no sé si la han leído, del año 2001, donde él cuenta, digamos, en primera persona, se escucha una voz, que es la voz de Esperanza Overall, que es la protagonista, que cuenta su iniciación, digamos, a la vida, a través de justamente de un consejo de consumos de los medios masivos de comunicación, ¿no? Es como una especie de juguete rabioso actualizado con nuevos registros populares, pero más que nada de la cultura de masas. Es una autografía ficticia en la medida en que no hay identidad, dice Albercas, entre el autor, narrador y personaje. El personaje se llama Esperanza Overall, es un chiste de overall, de la esperanza, más allá de siempre mantener la esperanza, aunque está escrito en español. El autor es Alejandro López, efectivamente no podemos encontrar, diría Albercas, una identidad nominal explícita entre el autor, el narrador y el personaje. En todo caso, lo que hay es que esto también es bastante forzado en la argumentación de Albercas, una identidad nominal ficticia, o sea, podemos atribuir esa vida que se cuenta, a la de un personaje. Por eso muchas veces, dice Albercas, estas autobiografías ficticias están construidas a partir del nombre propio del personaje, ¿sí? Bueno, el ejemplo que da en la obra es la familia Pascual Duarte, ¿no? de Cela. Bueno, el ejemplo que tenemos nosotros a mano es el ejemplo de La asesina de Lady Di. Esta autobiografía ficcional espera ser leída como ficción. Es un autobiografismo simulado o fingido. En ese sentido, otro autor que es un texto clásico sobre la autobiografía, de George May, que se llama La autobiografía, justamente, es un breviario del Fondo de Cultura Económica, dice que, bueno, que es una, le llama falsa autobiografía, ¿no? Le dice falsa autobiografía. Alberca le llama autobiografía fingida o simulada, May le llama una falsa autobiografía. Es cuando un personaje nos cuenta su vida como si fuera verdad, como si fuera verdad. La otra columna, ¿sí? La otra posibilidad de las novelas del yo es la autoficción. La autoficción la define fundamentalmente Albercas, ya estaba, digamos, aparecía, digamos, en modo negativo, formulado en las proposiciones de Leyen, negativo digo porque es, digamos, se define como el casillero que falta en la clasificación de Leyen del pacto autobiográfico. La autoficción, dice, practica un autobiografismo transparente, es un autobiografismo transparente. ¿En qué sentido? En el sentido que el nombre del personaje del texto es el nombre del autor. El yo que narra en una autoficción dice, no pertenece a Albercas ni al yo comprometido de la autobiografía, ni al yo desconectado de las novelas, desconectado. Esa palabra es importante, el yo desconectado, en la medida en que desconectado de qué? Desconectado de la referencia extratextual que implicaría el autor, ¿no? Y el yo comprometido de las autobiografías es el yo comprometido en la medida en que efectivamente está comprometido con esa referencia externa, ¿no? Es una simulación también, digamos, en ese sentido, aquí en esta teoría que dijimos que participa de una teoría referencial, la idea de simulación siempre se asocia a la idea de ficción. Es aquello que separa, si hablamos de fingido, simulación, falso, siempre va a ser aquello que queda fuera de la barra de la referencia y de la llamada realidad extratextual. Es un autor que cuenta, ¿sí? Una historia de la cual es protagonista, pero que no necesariamente vivió. El ejemplo que da el propio Albercas en otro ensayo
es que, bueno, que yo les propuse como una posibilidad, como para que si estuviera en el repertorio de sus lecturas, o si no, es una invitación a ir a leer esas obras, es Cómo me hice monja de César Aira, ¿no? Albert Camus define, cuando analiza la autoficción latinoamericana, elige como obra representativa Cómo me hice monja de César Aira, donde justamente el personaje de Cómo me hice monja se llama César Aira. Entonces, esa identidad onomástica, esa identidad del nombre, es la que permitiría, digamos, el funcionamiento de esta ficción autobiográfica posmoderna, que sería la autoficción. Bien, finalmente la otra columna es la que más nos interesa en este punto, que es la novela autobiográfica. El ejemplo que elegí es el ejemplo, podría haber otros, pero creo que, me imagino que es un ejemplo conocido, que tienen que haberlo leído a lo mejor en otras materias, creo que se lee en literatura argentina, es El juguete rabioso de Roberto Art. Para Albert Camus, la novela autobiográfica, ¿sí?, que sería la primera columna, es una ficción que disimula, dice, o disfraza su verdadero contenido autobiográfico, que disimula o disfraza su verdadero contenido autobiográfico, pero sin dejar de aparentarlo ni sugerirlo, es decir, participa de la misma ambigüedad del pacto ambiguo, en la medida en que el lector que esté avisado de la vida del autor puede preguntarse, pero esto, pero este personaje no será el autor, ¿sí? Es la pregunta que se hacía mi abuela siempre que veía una película, ¿no? ¿Esto será real? ¿Será de la vida real? Bueno, es la pregunta, una pregunta muy de sentido común, pero que, bueno, caracterizaría el punto en donde la novela autobiográfica, en términos de Albert Camus, participa de ese pacto ambiguo, ¿no? La idea de que disfraza, el autor disfraza su verdadero contenido autobiográfico al postular un personaje, ¿no? En el caso, digamos, ya ha sido muy trabajado en muchos textos sobre eso, en el caso de Juguete Rabioso, Silvio Astier es Roberto Art disimulado, ¿sí?, o bajo el disfraz de un personaje autobiográfico. Dice Albert que el relato novelesco de este tipo va y viene nuevamente en esa metáfora que decíamos de la puerta giratoria entre el registro imaginario y el autobiográfico. Cuando, repito, imaginario participa de la misma isotopía, si se quiere, de la misma cadena semántica que aparece en otros conceptos en el texto, que son fingido, falso, ficción, porque bueno, no siempre, y eso siempre es importante que nosotros reparemos en ello, que los conceptos tienen el mismo valor en todas las teorías, o sea, un concepto se define en función de una teoría, entonces no en todas las teorías ficción será sinónimo de falso, ni de simulación, ni mucho menos de imaginario. Es decir, esa correlación que establece Albert Camus no se sostiene en otros marcos conceptuales. Pero el punto es, dice que ese registro imaginario de la novela autobiográfica y ese registro autobiográfico, que repito, es el registro referencial, aún siendo incompatibles en principio, dice, aparecen homogeneizados, hasta hacerse uno por el procedimiento de la ficción. Aparecen homogeneizados hasta hacerse uno por el procedimiento de la ficción. Bueno, ahí encontramos el punto donde, digamos que, como decíamos al principio, todas estas clasificaciones encuentran su límite. Es decir, cuando hay que sostener esta barra y los dominios, que en este caso separan un cuadro tripartito, hay puntos en donde se complica, porque procedimientos de la ficción, en principio, no quedaría claro cuál sería su estatuto, su naturaleza, si pensamos que justamente hablamos de registro imaginario como sinónimo de ficción. O sea, que habría como un registro imaginario que tendría ciertos procedimientos. Eso es una hipótesis, digamos, formalista, si se quiere, ¿sí? O sea, lo imaginario se inscribiría, el orden de la imaginación se inscribiría en función de ciertas figuraciones o procedimientos.
Ahora bien, lo que sabemos, y sabemos por la autobiografía también, o sea, cuando veníamos trabajando con la autobiografía más allá de la novela autobiográfica, es que tanto la autobiografía como la novela son narraciones, ¿sí? Cuando Albercas refiere al procedimiento de la ficción, no especifica exactamente a qué procedimiento se está refiriendo, pero evidentemente no puede, digamos, soslayarse que el primer procedimiento es que hay un orden narrativo que implica determinadas condiciones para la representación. ¿Sí? O sea, si hay un procedimiento y una forma de representación, esa representación está organizada, hay una selección que es propia de la narración. Por ejemplo, la causalidad, por ejemplo, la construcción de un personaje, por ejemplo, las relaciones entre tiempo y causa, que no siempre son correlativas. De hecho, George May, el autor que yo les mencionaba hace un momento, el autor sobre la historia de, digamos, sobre que tiene ese libro que se llama La autobiografía, plantea que la novela, digamos que la forma novelesca, la novela entendida como un género, digamos, la novela moderna, precedió históricamente al género autobiográfico. Pensemos que puede plantearse en términos generales como el nacimiento de la novela moderna hacia el siglo XVII, la autobiografía convencionalmente se circunscribe históricamente al siglo XVIII, una convención. Entonces, en ese sentido, dice May, bueno, no es raro, no sorprende el que la autobiografía hubiese hubiese valido de procedimientos que eran propios justamente de la novela, o sea, que haya tomado de la novela ciertos procedimientos para contar la historia de una vida. No sorprende que haya tomado esos procedimientos. Pero al mismo tiempo podríamos pegarle un giro a esta afirmación y decir que en todo caso hay algo que es insoslayable, excepto para la clasificación de Albercas, que es que tanto la novela como la autobiografía se proponen un objetivo común, que es contar la vida de un personaje. Contar la vida de un personaje cuya expresión más elemental es un yo. O sea que tanto la autobiografía como la novela se proponen contar la historia de un personaje. Y ese personaje como mínimo se manifiesta con la primera persona, con la aparición del pronombre de primera persona. Puede asumir la forma de un nombre propio, puede asumir incluso una forma no humana, ¿sí?, en la construcción del personaje, pero sí asume la forma de la primera persona pronominal. En función de esa idea de un personaje, para Albercas, digamos, desde esta perspectiva, como decíamos, de esa perspectiva referencialista, Albercas sostiene en el texto, dice, les leo la cita, dice, por muy libre que haya sido la opción ficcionalizadora, o sea, esa idea de una transformación de una materia previa, por muy libre que haya sido la opción ficcionalizadora de estos novelistas, de los novelistas, digamos, que escriben autobiografías o novelas autobiográficas, a la hora de volcar el lenguaje literario lo vivido, miren digamos, esa forma de representar la imagen, ¿no? Volcar al lenguaje literario lo vivido, es un traslado, hay algo que está vivido y se vuelca al lenguaje literario. Dice Albercas, no podemos sostener que es el lenguaje o el relato el que ha dado forma o constituido la vida del autor. O sea, él con eso no negocia, ¿sí? Hay una vida anterior que se vuelca, que se metaforiza en un lenguaje literario. Metáfora empezando en la idea de traslado, ¿no? Dice, esta es siempre previa a la forma literaria, pues la obra en cualquier caso se alimenta de la vida, aunque el trabajo literario la imposte, metaforice o transforme, ¿sí? Aunque la imposte,
guste, metaforice o transforme. Miren que esos tres verbos también remiten a ese campo semántico que decíamos antes, por el cual se reúne la idea de ficción con la de figuración, con la de simulación y con la de lo falso, ¿no? Porque la impostura habla justamente de un orden moral, digamos, algo que es falso. La impostura es algo falso. La metáfora de un traslado, ¿sí? De un traslado, y la transformación justamente, digamos, de la idea de un proceder de la ficción, ¿no? De convertir algo en otra cosa, de un disfraz. Ahora bien, desde esta perspectiva, digamos, lo que haría la novela autobiográfica en términos de Albercas y en términos de cualquier teoría referencialista es una traducción, ¿sí? Traduce una vida, traduce una persona en un personaje, lo convierte en un personaje. Ahora bien, si yo pienso esto desde una perspectiva no referencialista, desde una perspectiva textualista, por el contrario, la traducción sería primaria, no secundaria. La traducción sería primaria, no secundaria. Es decir, no habría otra cosa que esa traducción. No habría otra cosa que ese signo. Siempre pensemos en términos de traducción, ¿qué hace una traducción? Va de una lengua, me sale lengua meta, de una lengua propia a una lengua meta, no me sale el nombre. De la lengua vernacular, no me sale la palabra, pero no importa. Original a la lengua meta, digamos, de proficio un traslado. Bien, aquí ese traslado no sería fundamentalmente lingüístico porque no hay otra cosa que un signo. No habría una realidad previa que muta a otra cosa. Ese yo novelesco es el único posible, ese yo novelesco es el único posible de la nada del yo que soy. Así dice Barthes en Barthes por Roland Barthes. Roland Barthes por Roland Barthes dice, de la nada del yo que soy. De la nada que el yo que soy solamente puede convertirse en otra nada, si se quieren, que es puro signo. Puro signo, que es ese pronombre, ese yo, que se construye en la ficción. Donde Albercas ve una sucesión de la vida a la literatura, esa sucesión sería la que, si seguimos con la metáfora de la puerta giratoria, la que nos permite entrar, ¿sí? Entrar a la ficción de la realidad, una sucesión de la vida de la literatura. Paul de Man no dejaría ver sino el mismo momento autobiográfico que ya estudiamos. Es decir, cuando ustedes y todos discutimos la idea de autografía en términos de Paul de Man, en la autografía como de figuración, vimos que decía Paul de Man, que la autografía no era un género, no era un tipo, no era un modo, la autografía era un efecto de lectura, un momento autobiográfico, y ese momento autobiográfico podía estar en cualquier texto. Lo que me importa, digamos, llegado a este punto, es que justamente puedan ver como el camino que hemos trazado, ¿no es cierto? Es decir, partimos de una clasificación genérica, partimos de una teoría referencialista, partimos de poder diferenciar, bueno, este es personaje, este es el autor, este es el narrador, una perspectiva narratológica, que a lo mejor ustedes están menos familiarizados, pero otros que formamos en otra época, era muy habitual, digamos, pensar en estos términos, ¿sí? Es decir, hasta acá llegaba el autor, acá llegaba el narrador, acá está el personaje, y ahora estamos pensando que siendo que es un efecto del lenguaje, desde una perspectiva textual, no hay otra cosa que un efecto de lectura, no hay otra cosa que una construcción del lenguaje. Ese momento autobiográfico, decía Paul de Man, ¿se acuerdan que era como una alineación? Decía, ¿no? Una alineación entre dos sujetos implicados en el proceso de lectura, en el cual se determinaba mutuamente en una sustitución reflexiva mutua, ¿no? Ese era el efecto de especularidad sobre el que habíamos trabajado. En el que el autor se declara sujeto de su propio entendimiento. En que el autor se declara sujeto de su propio entendimiento. Entonces, esa misma figura que
¿se acuerdan que Paul de Man la llamaba prosopopeya, digamos, la definía retóricamente como la prosopopeya, que ponía una maja en el lugar, que es lo que yo antes le llamaba signo, una máscara en el lugar de donde Albercas ve a una persona que se convierte en personaje, o en narrador? También podríamos pensarla en los términos de la novela autobiográfica. A mí se me ocurría pensar, esto es un invento mío, a verificar, que hay otra figura retórica clásica, pariente cercana de la prosopopeya, que es la etopeya. La etopeya. La etopeya es, insisto, familiar de la prosopopeya, porque mientras que la prosopopeya es la figura que repone un cuerpo, básicamente, ¿sí? Es decir, es una metáfora, la construcción de un personaje, pero desde sus rasgos físicos. Por eso, digamos, Paul de Man elige la prosopopeya, porque es aquella que le permite, dice, bueno, como no hay ningún cuerpo del otro lado, hay un cuerpo que está en el texto, y ese cuerpo que está en el texto es la prosopopeya. Tal vez sea la etopeya. La etopeya es la figura que describe el carácter, las acciones y las costumbres de una persona. El carácter, las acciones y las costumbres de una persona. Es la figura que construye el personaje, pero desde su carácter. Bueno, tal vez podríamos pensar que si la prosopopeya para Paul de Man es la que construye la autobiografía, porque repone ahí un cuerpo, tal vez la repone, bueno, construye un cuerpo en el texto. La etopeya sea la que construye justamente al personaje novelesco del yo en la novela autobiográfica, ¿no? Porque lo construye, ya no repone un cuerpo, o pone un cuerpo, o construye un cuerpo, sino que construye un carácter. Algo que, algo del orden de una pasión, algo que se pueda reconocer en el ejercicio de la lectura, para verificar. Si no, por demás ya no me pueden discutir si tengo razón o no tengo razón, así que le vamos a decir a Paul de Man que es una contribución. Para poder pensar, digamos, esta discusión, ¿hasta acá me siguen? ¿Se entiende más o menos? ¿Vemos la diferencia? ¿Sí? Bien. Para poder pensar esta discusión, digamos, en términos más concretos, si quieren, más allá de los cuadros de Albercas y de la discusión teórica y no abstracto, yo les compartí también ahí en ese documento que se llama Subrayados, una anécdota que cuenta Silvia Molloy respecto de una situación que vive con un crítico que le hace una pregunta respecto de En breve cárcel, que es su primera novela, una novela publicada por Molloy en 1981, que está escrita en tercera persona, y que fue publicada, creo que en 2012, si no recuerdo mal, en la misma colección en la que está Nanina, la publicación, la edición que nosotros le dimos para que ustedes leyeran, que es la edición de Los Recién Venidos, que es la colección de Fondo de Cultura Económica que publicó las primeras novelas de una serie de autores de la literatura argentina, ¿no? Bien, cuenta Molloy en una anécdota muy divertida, que dice que un día recibe una llamada de un crítico que estaba escribiendo la biografía de una poeta que había sido amiga suya, y le escribió para decirle que le había llamado la atención la similitud entre la protagonista de En breve cárcel, a la que el crítico llamaba la escritora, porque es una escritora, y la poeta sobre que él estaba escribiendo la biografía. O sea, la hipótesis que estaba haciendo el crítico es que era, digamos, una novela biográfica, si se quiere. Es decir, Molloy había escrito una novela a partir de la vida de esta poeta sobre la cual el crítico estaba escribiendo la biografía. Decía el crítico que no creía en las casualidades y quería saber si había alguna relación entre ese personaje de la escritora y la poeta sobre la cual estaba escribiendo. La novela es una novela que Molloy reconoce como autobiográfica. La escritora
era ella, no era la amiga poeta sobre la cual el crítico estaba escribiendo su vida. Entonces dice que su primera reacción fue de enojo a lo que ella sentía como un robo. Es decir, que si este crítico había leído que ese personaje le correspondía a otra que no era ella, le estaba robando su propia vida, digamos, en su hipótesis biográfica. Dice Molloy, ¿cómo podría pensar esta persona que era la vida de X cuando era la mía? Pero demasiado consciente de que más que textos autobiográficos hay lecturas autobiográficas, no se anima a decirle, no le dice básicamente que esa vida de la escritora era su vida. O sea, tenía toda una serie de pudores teóricos por los cuales no decía, no, esa que está ahí soy yo, ese personaje soy yo. Entonces dice, pero además tampoco podía decir que se trataba de una autobiografía, porque estaba escrita en tercera persona, y el presupuesto formal más básico de una novela autobiográfica es que está escrita en primera persona, no en tercera. Entonces dice que finalmente le contestó que la novela se basaba en material autobiográfico, dice una expresión muy pobre, dice Molloy, y dice, al estilo los disclaimers, vieron, o sea, las explicaciones que vienen al final de las películas, que las que buscaba también mi abuela cuando veía las películas, le dijo que cualquier similitud con esa otra persona era, por cierto, casual. O sea, que no había que establecer una correspondencia entre esa persona y, y el personaje que el crítico pensaba que se trataba de la poeta. En la anécdota primero, lo que primero aparece es, digamos, las dificultades de afirmar cándidamente que es fácil definir la identidad o no entre los hechos de la vida como un dato extratextual y las correspondencias que establece Albercas de identidad o de principio de identidad entre autor, narrador y personaje. Es decir, porque puede fallar. Digamos, puede fallar la hipótesis que dice, bueno, dice Albercas, que alguno podría reponerlo como información extratextual. Dice, si estuviéramos familiarizados con la vida del autor, podemos reponer en las novelas autobiográficas, bueno, la verdad sobre esa vida. Es decir, bueno, a ver, ¿en qué medida la vida de Silvio Astier se parece a la de Roberto Art? Pero ese problema de filiación que Molloy llama régimen de propiedad de la novela autobiográfica o de la autobiografía, ¿no? De hecho, el ensayo discute sobre eso, sobre en qué medida la vida nos pertenece, nuestra vida nos pertenece, nuestra vida es propia. Pone evidencia también que sabemos pocos acerca de nosotros mismos, es decir, como dice Nietzsche, nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos, en la medida en que parece que tal vez su imagen, su propia, lo que ella considera su propia vida, era la vida de su amiga. Es decir, se parece a la vida de su amiga, ¿no? Entonces, en principio sabemos poco acerca de nosotros mismos, y probablemente lo que llamamos yo, o que podamos decir mi vida, no sea otra cosa que un personaje entre otros de los que somos. Pero por otra parte también las vidas se parecen, consideradas como relatos. Eso me parece que es algo que, bueno, que no dice literalmente en su ensayo Molloy, pero dice, bueno, dice, el crítico se refería a la escritora, ¿no? Bien, esa designación, la escritora, que tanto le cabía a la poeta como a ella, dice algo también acerca de que las vidas se parecen, porque las vidas no tienen otra posibilidad, por más singulares o únicas que nosotros que pensemos que son las nuestras, que nombrarse en la generalidad de las designaciones del diccionario de una lengua, de las posibilidades del repertorio que tiene una lengua. Entonces la escritora tanto podía nombrar a la poeta como a ella misma, ¿no? Uno podría pensar incluso
en un repertorio más o menos reconocido, reconocible, de los principales géneros, especies y subespecies en las que se puede organizar una vida, e incluso narrató lógicamente los sucesos y episodios, ¿sí? Nacer, crecer, bueno, antes era reproducirse y morir, bueno, ahora podrá ser nacer, crecer y morir, digamos, necesariamente, ¿no? Parece que esa es la tendencia. Pero bueno, la idea es que hay una cierta, digamos, organización narratológica que le corresponde a cualquier vida, y hay un diccionario posible para poder contar una vida. Y en todo caso, lo único que podíamos designar como ese régimen de la propiedad sobre la propia vida simplemente es un régimen que nos mantiene del lado de la salud mental y de integridad jurídica, ¿no? De poder decir, bueno, que esto me pertenece o no me pertenece. Y, digamos, yo pensaba que en esta anécdota, a partir de esta anécdota de Molloy, la famosa irrupción de Flaubert en el juicio por moralidad por Madame Bovary, cuando Flaubert dice, Madame Bovary, soy yo. ¿No? Madame Bovary, soy yo. Bueno, lo inesperado, ¿sí?, de esa atribución autobiográfica. Pero la anécdota no termina ahí, de Molloy. Hay digamos, un correlato que va más allá de la anécdota de Molloy, y tal vez Molloy no sé en qué punto estará avisada, pero cuando uno busca buscando la sinopsis de la novela de En breve cárcel de Molloy, en la sinopsis que publica la editorial para la promoción de la novela, la editorial elige un fragmento del prólogo que escribe Piglia a la novela de Molloy, y les voy a leer el fragmento, lo que dice, como para que vean qué otra vuelta de tuerca le podemos dar a esta anécdota de la autora. Dice Piglia: la novela de Silvia Molloy, sabiamente narrada en presente y en tercera persona, produce un efecto de intimidad que es único y es inolvidable. La historia se construye desde tan cerca que nos da la sensación de estar espiando una escena prohibida. Y el efecto de verdad, la certeza de que la historia es cierta y ha sucedido tal cual se cuenta, es tan nítida que leemos En breve cárcel como si fuera una autobiografía. Ahí, digamos, en la frase de Piglia, digamos, no le podemos, primero hay una concurrencia tal vez inesperada para las convenciones y para el sentido común, como decíamos a principio de año, entre intimidad y tercera persona. ¿Cómo, en qué medida puede decirse o transmitirse o leerse esa intimidad en una novela escrita en tercera persona? Por otro lado, como decíamos, sería una contradicción pensando en términos de las convenciones de novela autobiográfica. No sabemos por qué Piglia dice, tampoco le podemos preguntar, por qué consideró sabia la decisión de Molloy de contar la novela en presente y en tercera persona, pero en diálogo con, digamos, con la anécdota que nosotros compartíamos de Molloy, podríamos dudar de la certidumbre, desde ya, de la referencia autobiográfica, aunque no de la eficacia del efecto de verdad. No de la eficacia del efecto de verdad. No es eficacia de ese efecto de verdad, que aquí no tiene el valor de adecuación a una realidad, la verdad como adecuación a una realidad, la verdad adecuación a la realidad de una vida extra, sino justamente eso que Piglia llama efecto de intimidad único e inolvidable. Hay algo verdadero y algo genuino, auténtico en ese relato, y esa autenticidad es la que le permite, como efecto de lectura, le permite a Piglia pensar en términos de una novela autobiográfica, ¿no? Entonces, vamos a otro registro de verdad, a otros problemas para las definiciones genéricas de la novela autobiográfica, porque, insisto, estamos leyendo una novela escrita en tercera persona con la construcción de un personaje, pero no por eso falta a esa intimidad que definiría a esta
literatura como una literatura de vida. Bien, hasta acá el recorrido por la novela autobiográfica, que decíamos que se encontraba en un punto con la novela de aprendizaje en la medida en que cuenta cómo se llegó a ser el que se es. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Ahora bien, no todas las novelas, el problema con la novela de aprendizaje es que es hoy, digamos, casi designa cualquier cosa. Es decir, la novela de aprendizaje es una designación muy amplia, ¿sí? Una designación muy amplia que varía, que recoge muchos de los problemas que tiene todas las escrituras de vida, ¿sí? Si pensamos en este vaivén entre literatura y ficción, entre realidad y ficción, pero también porque hay un problema propio que tiene que ver con la definición del propio nombre, ¿sí? De la especie novelesca o subespecie novelesca. ¿En qué medida? En medida en que, y eso hoy vamos a ver una parte de eso, la otra, vamos a continuar la clase próxima sobre ese aspecto, esos matices, pero fundamentalmente sobre las definiciones de aprendizaje, formación, educación, iniciación. En un principio aparecen como mutuamente sustituibles. Da casi lo mismo decir novela de aprendizaje, de formación, de educación, de iniciación. Hay algunos que incluso toman esa opción, y después hay otras perspectivas que van más allá, digamos, también como vimos con la novela autobiográfica, más acá o más allá del género para pensar qué dicen esos matices, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre hablar de novela de formación, de educación, de iniciación o aprendizaje? Desde esa perspectiva podríamos decir que toda novela autobiográfica, desde la perspectiva que nosotros definimos aprendizaje, o sea, cuando en la clase en donde trabajamos con el concepto de aprendizaje, si yo pienso en esa definición de aprendizaje, si yo lo defino en esos términos, yo podría decir que toda novela autobiográfica es de aprendizaje. Pongámosle limitaciones, si se quieren, corchetes a el todo, ¿no? Siempre el todo es complicado, pero digamos que en principio podríamos decir que toda novela autobiográfica sería de aprendizaje si definimos aprendizaje como una aventura de autoeducación, como ese ejercicio del que hablamos a principios de año, hace unos meses atrás, en junio. ¿Sí? Si pensamos como esa aventura de autoeducación, como la pensábamos en términos de Foucault, ¿sí? Que nos autoeducamos, digamos, el concepto de autoeducación como una puesta a prueba en el ejercicio de la vida. En ese sentido, toda novela de aprendizaje, autobiográfica, sería de aprendizaje. Ahora bien, si yo hago la fórmula inversa, no todas las novelas de aprendizaje definidas convencionalmente como tales son novelas autobiográficas. No todas las novelas de aprendizaje son novelas autobiográficas. ¿En qué medida? En la medida en que la novela de aprendizaje o de formación también nace en el siglo XVIII, ¿sí? Y en su largo recorrido hasta el presente ha tomado formas muy diversas, y participarían tan que, si yo lo pienso desde un punto de vista genérico, desde un punto de vista de los rasgos formales, participarían tanto del pacto ambiguo del que habla Albercas, como del pacto novelesco, ¿sí? Participarían de las dos formas. O sea, dependerá de cuál novela de aprendizaje me estoy aludiendo para pensar, si lo pienso en esos términos. Por eso yo les había propuesto todos esos ejemplos, para que ustedes pudieran ver distintas variaciones en torno a lo que podría reconocerse como tal. La designación novela de aprendizaje en español aparece como equivalente a novela de formación, y la palabra formación pretende ser la traducción literal de una palabra alemana que es Bildungsroman. Bildungsroman. La palabra Bildungsroman, el alemán es una lengua, digamos, sintética, digamos, una palabra compuesta,
en donde, digamos, tiene básicamente dos grandes morfemas bases, que serían Bildung, forma, y Roman, novela, novela de formación, ¿sí? Lo que pasa es que el concepto de forma, de Bildung, en alemán es sumamente complejo, y tiene definiciones complejas no solamente dentro del sistema lingüístico, o sea, de los sentidos, de la polisemia del término dentro del alemán, sino de los sentidos que fue recogiendo a lo largo desde, digamos, desde la Alta Edad Media hasta el presente. Desde la Alta Edad Media hasta el presente ha sido un concepto central a la filosofía alemana y a la literatura alemana. Por eso la mayor parte de la bibliografía sobre la novela de aprendizaje, van a ver que los que más se ocupan de la novela de aprendizaje son los llamados germanistas, ¿sí? Es decir, todos los estudiosos de literatura y cultura alemana le han dado un lugar especial, y a la filosofía alemana, un lugar especial al concepto de Bildungsroman y el concepto de Bildung. No es mi intención, porque yo no sé alemán, solamente voy a contarles lo que aprendí sobre eso. No es mi intención de, digamos, demorarme demasiado en esas especificaciones filosóficas y etimológicas, porque nos exceden para lo que tenemos que trabajar. Y aparte porque no nos interesa demasiado en la medida en que, en el mismo movimiento que hicimos con la novela autobiográfica y que hemos hecho con otros géneros, vamos a tomar ciertos aspectos que no son productivos para pensar más allá de esas clasificaciones o más allá de esos aspectos, digamos, etimológicos. Desde un punto de vista, si no hubiéramos aprendido con Saer que la novela, que la perspectiva, la sociología literaria representa una reducción, podríamos decir así muy rápidamente que la novela de aprendizaje, novela de formación, es una formación, es una emergencia, una novela que emerge como expresión dieciochista de lo que se llama el individualismo burgués. Digamos, esa frase que yo les he dicho, a ustedes tal vez no les resuene paródica, pero a mí sí, porque no hay texto bibliográfico sobre la novela de aprendizaje que no diga en algún punto, en algún momento, exactamente eso. Esa expresión del individualismo burgués dieciochista. Bien, como aprendimos con Saer, una perspectiva sociológica es una lectura entre otras, ¿sí? No es la revelación, no implica que la literatura tiene una relación homológica con la realidad y por lo tanto las formas se encajan perfectamente. Es una lectura entre otras. Efectivamente algo de eso hay. Sin duda que efectivamente algo de individualismo burgués del siglo XVIII está presente, se hace presente para que alguien imagine o construya una novela sobre la perspectiva de lo que, del principal aporte en la historia de la novela de aprendizaje, que es la idea de historia interior. En ese punto es donde se encuentra con novela autobiográfica. ¿Se acuerdan que dije al principio, las dos, al principiar, eso es casi castizo, al iniciar la clase de hoy, que es el punto donde se encuentran? Yo les hice en el documento ese que le llamé subrayados como una breve, digamos, una línea del tiempo, ¿sí? Como para que pudieran seguir la exposición, ustedes y yo, y no perdernos en el tiempo, digamos, de ciertos momentos que son, digamos, emblemáticos en la construcción y en la definición del género, ¿no? Dice Paul Ricoeur que la novela de formación es la segunda expansión, después de la que representa la picaresca española fundamentalmente, del carácter a expensas de la trama, que se prolonga hasta el primer tercio del siglo XX, ¿sí? Es la expansión del carácter a expensas de la trama. Es decir, la forma literaria, ¿sí?, que daría cuenta, que sería indicial respecto de ese individualismo burgués, sería la aparición de un carácter a expensas de la trama.
Por eso yo les hablaba antes, digamos, eso fue lo que me hizo pensar en la figura de la etopeya, digamos, como construcción de la novela autobiográfica, ¿no? En 1774, ustedes lo encuentran ahí en esa línea del tiempo, un profesor alemán, Friedrich Blankenburg, escribe un ensayo de la novela, ¿no? Y dice que una novela debe unificar bajo un punto de vista los principales eventos que le ocurren a un hombre y enlazarlos en un todo de causa y efecto. Es decir, lo que en realidad está definiendo Blankenburg no es la novela de aprendizaje, no es el Bildungsroman, sino la novela. ¿Y qué es una novela en 1774 para Blankenburg? Es un todo en los cuales ese todo están enlazados la causa y los efectos en los eventos principales de la vida de un hombre. ¿Se acuerdan que decíamos hace un momento atrás, decíamos, bueno, la novela autobiográfica y la autobiografía no pueden sino ser narración, y la forma tradicional de la narración, la forma decimonónica de la narración, que va de la novela realista del siglo XIX, que va a proceder justamente de aquí. Por eso es que Bakhtin dice, la novela de educación y su importancia en la historia del realismo. La novela de educación y su importancia en la historia del realismo. Porque el realismo del siglo XIX, la pretensión de que la novela construye un todo orgánico, constituye un todo orgánico en el cual los hechos de una vida se presentan en una imbricación perfecta con la causalidad del mundo, nace con la novela de aprendizaje en el siglo XVIII y nace con la novela autobiográfica en el siglo XVIII. Es decir, la novela, como género burgués, necesita construir un personaje que lo convierta, que sea, digamos, metonímicamente nombre, ese todo que produce la organicidad de la novela. Y eso es lo que va a decir Blankenburg en 1774. Dice, la totalidad de los elementos que tiene que contar una novela. Dice, lo que tiene que contar una novela es la totalidad de elementos que, siendo positivos o no, concurren en el proceso de formación de una individualidad. Concurren en la formación de una individualidad. Ahí aparece la palabra Bildung, en la formación de una individualidad. Y ese conjunto de eventos que procede, que constituye la individualidad, el proceso de formación de una individualidad, le llama historia interior. Toda novela que se precie va a mostrar esa historia interior por la cual va a mostrar todas las circunstancias por las que ese protagonista ha llegado a ser lo que es. Las circunstancias por las que ese protagonista ha llegado a ser lo que es. Es decir, lo que Blankenburg dice es, la novela es novela de formación. ¿De no formación de qué? De la formación de un individuo. ¿Y qué es la formación de un individuo? Todas las circunstancias por las cuales un protagonista ha llegado a ser lo que es. De este modo, la idea de formación imbrinca, o sea, articula la causalidad vital, la causalidad de una vida, y la causalidad del todo de la fábula de la novela, o sea, la fábula en el sentido aristotélico, o sea, de aquello que se cuenta en una novela, ¿sí? Hay una causalidad que se da tanto en esa historia interior como en esa historia exterior, conformando un todo perfectamente causal. Hay les cuento una anécdota muy breve, un pequeño desvío, pero para mostrar hasta qué punto está instalada esta idea, digamos, en el sentido común, de que la causalidad de una vida y la causalidad de las circunstancias van juntas, ¿no? Que es el principio también sociológico de una lectura. También, una lectura sociológica piensa en esos términos también. Leía hace poco una biografía
biografía, una nota biográfica, no una biografía extensa, digamos un libro biográfico, sino una breve nota biográfica en una novela de iniciación de Rosario Castellanos, una escritora mexicana, ¿no? Rosario Castellanos muere electrocutada. Es decir, pobre mujer, murió electrocutada, como si yo ahora va a enchufar una lámpara, y muere electrocutada. Y el biógrafo no se le ocurría mejor cosa que decir, en la síntesis de su novela, que era el exceso de luz de Castellanos que había producido esa electrocución final. Lo que es completamente una ridiculez, pero para poder darle entidad a la historia de esa vida, no se le había ocurrido mejor imagen que pensar que la, digamos, eclosión eléctrica que habían matado a Rosario Castellanos era la mejor muerte que le convenía a la vida de Castellanos, ¿no? Era una cosa absolutamente ridícula, pero que está escrita, puedo, digamos, documentar que esa era la historia de esa vida. Bien, esa idea de una historia, de una novela más coherente que la vida misma, o sea, una historia más coherente que la vida misma, o sea, la vida no tiene tanta coherencia como la que provee la causalidad novelística, la causalidad de un relato, de una narración autobiográfica, ese pasa a ser el principio poético, digamos, de la novela. Hace que la formación sea el principio poético de la novela. Y eso es donde se van a detener tanto Bakhtin como Auerbach, como Franco Moretti, un comparatista del cual vamos a leer una traducción para la clase que viene, como Lukács, ¿sí? En que la formación, la idea de contar la formación entendida como una Bildung, o sea, como una historia interior perfectamente articulada, con una historia exterior, con circunstancias externas, es lo que hace a una novela realista. Es lo que hace una novela realista. Después de esa primera, o sea, Blankenburg pasa la historia, digámoslo así, por esas clases que se publican tiempo después, pero digamos no era ni un crítico renombrado de la época, ni un filósofo, sino un profesor que, sin nombrar la idea de Bildungsroman, hace de la Bildung el principio compositivo de cualquier novela realista. La expresión Bildungsroman, la idea de novela de formación, así como la definición, el nombre de un género, aparece en dos lugares más o menos contemporáneos que sin embargo no están conectados entre sí. Es decir, por un lado aparece mencionado por Dilthey, por Wilhelm Dilthey, en 1870 dice: quiero llamar a las novelas que salieron de la escuela de Wilhelm Meister novelas de formación. Se refiere ahí a la novela de Goethe, publicada, ustedes tienen la referencia en 1795/96, porque hay unas discusiones acerca de justamente el proceso de escritura y de publicación de esa novela, donde ahí aparece un rasgo nuevo. Dilthey lo que aporta a la historia de este género es la idea de que, vieron que todo género siempre encuentra su expresión modélica, o sea, la obra que de alguna manera se convierte metonímicamente en el nombre del género, ¿no? Bueno, los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de la novela de Goethe, es la que aparece como la expresión modélica de la novela de formación. Y el que introduce ese concepto es Wilhelm Dilthey. La idea de Dilthey no está alejada de la que proponía muchos años antes Blankenburg, en la medida en que lo que él va a plantear es que hay ciertas, digamos, como que el estado de cultura, alemán por entonces,
dice que el individualismo se manifiesta en una cultura limitada a las esferas de intereses de la vida privada. Es decir, nuevamente ratifica la idea de que es una novela que va a contar la prosa del mundo, que va a contar el mundo, pero a partir de una historia interior, o sea, de los intereses de la vida privada. Entonces, ahí tenemos como tres rasgos que van a permanecer resignificados hasta el presente. Por un lado, la forma modélica de la novela de aprendizaje, los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Por otro lado, la idea de que cuenta una historia interior en relación articulada con una historia exterior, una historia de las circunstancias que hacen a esa formación. Y en tercer lugar, que siempre está generalmente focalizada en la historia de un personaje, o sea, de un individuo, digamos que generalmente muchas de estas novelas de formación tienen también en sus títulos un nombre propio. El tercer momento, digamos, que podemos establecer, pero solamente no porque sea posterior a de Dilthey, sino porque se da en paralelo de Dilthey, y Dilthey aparentemente, según todos los germanistas, nunca se enteró, o sea, no se leyeron mutuamente, es lo que plantea otro profesor que se llama Carl Morgenstern, también en unas clases, en donde Morgenstern dice que se puede denominar novela de formación, y ahí nuevamente acuña el término Bildungsroman, a las novelas que representan la formación del héroe desde sus comienzos hasta un determinado grado de perfección. Las novelas que representan la formación del héroe desde sus comienzos hasta un determinado grado de perfección, y naturalmente mediante la interrelación de sus disposiciones internas con las circunstancias externas. Nuevamente el énfasis en donde una cosa no puede darse separada de la otra. Lo que Blankenburg, además de introducir el concepto Bildungsroman, llamaré novelas de formación, de la misma manera que Dilthey, pero insisto, con historias que no se tocan, historias paralelas, le añade otro aspecto que también es un rasgo, digamos, quedó como un rasgo representativo de las novelas de formación, que es la idea de que dice que mediante esta representación, la representación de la formación del héroe hasta un cierto grado de perfección, fomenta la formación del lector. Es decir, el carácter didáctico de la novela de aprendizaje, o carácter ejemplar. Esa idea, digamos, ese didactismo, ¿sí? Va a ser algo que con el tiempo se va a ir perdiendo, digamos, de las representaciones en torno a la novela de aprendizaje. Pero sí es muy significativo, es muy digamos, muy importante considerarlo, la primera formulación. ¿Por qué? Porque hay también un lugar común de la crítica en torno a la novela de aprendizaje, o de la historia de la novela de aprendizaje, que se habla del llamado primer Bildungsroman, el primer Bildungsroman. El primer Bildungsroman iría desde el siglo XVIII, en 1774 aproximadamente, con la publicación de los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, hasta, bueno, algunos dicen hasta 1914, porque piensan como referencia a la primera posguerra, y otros dicen hasta el fin del siglo XIX al XX, o sea, digamos, ni llegan a 1914. Después vamos a ver cuáles son los presupuestos de unos de otros, pero básicamente el presupuesto fundamental en quienes piensan que hay un primer Bildungsroman, algunos piensan que es la cancelación del género, que no hay Bildungsroman después de eso, hay algunas bibliografías, otros que no, otros creemos que no, es porque le dan un carácter estrictamente alemán, es decir, piensa que el Bildungsroman, algunos le llaman la Bildungsroman por la novela de formación, ¿no? La Bildungsroman o el Bildungsroman, sería un género eminentemente alemán. Entonces no es posible trasladar, digamos, en un gesto típico de los problemas de la comparatística y los problemas de la traducción, que no es posible traducir
un género como lo que implica, digamos, la condición alemana de este género a otras literaturas nacionales. Bueno, ese es un problema típico de una corriente teórica que nosotros, digamos, que tiene poco desarrollo entre nosotros, pero mucho desarrollo, especialmente centroeuropeo, o en la Europa del Norte, que es la idea de la comparatística, ¿no? Y en ciertas partes de Estados Unidos. Y también un problema de la traducción, que ahora me acordé cómo se llamaba, de la lengua de partida a la lengua de meta, no sabía la idea, lengua original, lengua de partida. Bien, la idea de que no se puede trasladar, esa es una de las razones por las cuales se piensa que se cancela el género hacia 1914. La otra idea es que quienes leen al género como un género eminentemente alemán asocian la Bildungsroman a la ilustración alemana, digamos, al iluminismo alemán, a la llamada educación estética del hombre, o sea, los fundamentos de la educación estética del hombre. Lo que es otra referencia histórica y sociológica, también ineludible, también indiscutible, pero siempre que pensemos en que es la única forma de pensarlo y que pensemos en los términos de que realmente hay una imposibilidad de comparativa de pensar el género más allá de lo alemán. Si pensamos en esos términos, podemos decir que efectivamente el lugar común sobre esto que siempre se dice es que, digamos que los años de aprendizaje de Wilhelm Master se publica en el mismo año que las cartas de la educación estética del hombre de Schiller. Entonces, y de hecho, una de las cosas que cuenta, digamos, fundamentalmente la historia del aprendizaje, o los años de aprendizaje de Wilhelm Master, es su educación estética, es su educación estética, es su educación, su formación estética, no como la hablamos a principio de año, la idea de un ejercicio, de una forma estética de un género para la propia vida, sino en el sentido estricto de la formación a través del arte, de lo que hoy se llama educación por el arte. Lo que pasa es que la ilustración alemana piensa que justamente esa formación estética es la formación del hombre, y eso para nosotros es fundamental, es la formación de la condición del hombre en el hombre. ¿Por qué? Porque luego vamos a trabajar mejor sobre eso en la próxima clase, cuando reparemos más en el concepto de forma, entendida como Bildung, pero hay como una, digamos, para el siglo XVIII, para el momento en que se publica los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, la idea de Bildung adquiere básicamente, o se limita al concepto de educación. Se limita al concepto de educación, por un lado. Tiene otros sentidos, pero por eso se piensa en novela de formación como novela de educación. De hecho, es la traducción del texto de Bakhtin, dice novela de educación. Y Bakhtin no solo se refiere al Bildungsroman, sino a la novela de desarrollo, que tiene otra expresión en alemán, pero que es contemporánea a la novela, al Bildungsroman. Entonces, yo puedo pensar que esa educación, o sea, si un alemán del siglo XVIII se pregunta en qué consiste esos años de aprendizaje, consisten en ser lo que se debe ser. Ser lo que se debe ser. El problema es definir qué es lo que se debe ser. Es decir, en una de las acepciones de la Bildung, en una de las acepciones de la idea de forma, esa forma es una forma realizada, es una forma anterior, es una forma que nos precede, es lo que los otros esperan de nosotros, para decirlo de una manera muy coloquial. Es decir, esa era el imperativo de la Ilustración, era formar ciudadanos, era formar en las luces de la razón. Era, digamos, por eso, digamos, casi un chiste que hace Franco Moretti, dice, la mayoría de las novelas terminan en el matrimonio, ¿no? Terminan en el matrimonio porque, digamos, el matrimonio era una de las formas las formas realizadas, ¿sí? Que las expectativas, o lo que llamarían las expectativas sociales, ¿sí? O puedo pensar que esa forma no es forma realizada, sino que esa forma es forma dinámica, es forma en formación, es forma en desarrollo, es forma en desarrollo. Lo que él introduce con una forma paradójica, valga la redundancia, que consiste en llegar a ser aquello que se es sin saber hacia dónde se va. Es decir,
sin que esa forma realizada describa una teleología, sin que yo vaya, persiga, ¿sí? Yo persiga una forma, diría Rubén Darío, yo persiga una forma, sino que esa forma sea una forma en movimiento. Eso es, digamos, ese es el parteaguas de la teoría sobre la novela de formación. Eso es donde está donde algunos dicen, bueno, ahí está la cancelación del primer Bildungsroman e inicia lo que Moretti va a llamar le va a llamar el Bildungsroman tardío. Otros, para designar justamente esas novelas, por ejemplo, el ejemplo que da Moretti es, ¿cómo es? La novela de Joyce, ¿cómo es? Ay, no me sale el nombre, The Portrait of, el retrato del hombre, del artista como un adolescente, del artista, no me sale, The Portrait of the Man as a Young Man, the Portrait of the Artist as a Young Man, no me sale el castellano cómo se tradujo. El artista como adolescente, el retrato del artista adolescente, ahí está, me acordé. Retrato del artista adolescente. Porque hay todo un juego, con eso es una mala traducción. Retrato del artista adolescente, que es 1904, si no recuerdo mal, para Moretti es justamente aquello que establece, introduce la modernidad tardía, el Bildungsroman tardío, o la nueva forma del Bildungsroman, que pierde su carácter teleológico, Después vamos a ver que más adelante se establecen otras formas, novelas de deformación, novela del Bildungsroman fracasado, para designar a todas aquellas formas que fundamentalmente se escriben en la segunda mitad del siglo XX. Bildungsroman fracasado, Bildungsroman de la novela de formación, de deformación, no de formación, sino de deformación. Bueno, eso vamos a trabajar después. Entonces decíamos que hasta este punto teníamos tres grandes rasgos. Uno cuenta una historia interior, el otro, digamos, como una historia interior está focalizado sobre una autobiografía, el tercero tiene un carácter didáctico. Es Hegel entre 1800, o sea, en las lecciones de estética, que se escriben entre 1819 y 1829, pero no se publican sino hasta 1835, cuando le introduce un modo diferente de leer el Bildungsroman, en el que el énfasis ya no está en la integración, o sea, en esa forma teleológica que nos permite movernos hacia la integración con aquellas, o sea, de una forma optimista, ¿sí? Que era la característica propia de la ilustración y la iluminación, sino introduce el problema de la renuncia, el problema de la resignación. Sostiene que la novela de formación es la moderna epopeya burguesa, es una moderna epopeya burguesa, ¿sí? Es la forma de la epopeya burguesa, que es también la designación de la propia novela, ¿sí? Y ahí establece un contraste que es sobre el cual va a operar Bakhtin. Digamos, el trazado que realiza Bakhtin está sustentado, es una lectura hegeliana de la novela de formación, en donde, bueno, que era el título que yo le había propuesto para la clase de hoy, el contraste entre la poesía del alma y la prosa del mundo, ¿no? Que eso define la propia novela, la poesía del alma y la prosa del mundo, pero en la idea de los años de aprendizaje, la idea de contar una novela de formación, lo que se cuenta en términos de Hegel es justamente la resignación, la renuncia, la imposibilidad de que esa poesía del mundo y esa poesía del alma, esa prosa del mundo sean compatibles. Es decir, ese conflicto, esa oposición, ese contraste, es lo que se mueve la historia de formación, ¿sí? Ya si bien tiene, digamos, conserva ese sentido teleológico, esa teleología no es optimista, no es ascendente, no va hacia una integración del individualismo, del Sturm und Drang, del individualismo
irracional, individualismo irreductible, en contraste con la realidad, no busca una forma de conciliación, sino una forma de renunciamiento. No hay forma que la poesía de mi alma se concilie con la prosa del mundo. Dice Hegel que ese contraste se produce en los fines subjetivos del amor, el honor, la ambición, o los ideales de mejoría del mundo chocan contra las dificultades en el camino con su indefectible firmeza. Las dificultades del camino, esa realidad exterior, ese azar de la realidad exterior, que para Blankenburg hacían ese todo prolijo de la novela realista. La novela sigue siendo realista, pero no va a mostrar la integración, la conciliación, la posibilidad de una conciliación, sino su imposibilidad. Va a mostrar justamente cómo choca ese alma y sus ideales con esa indefectible firmeza del mundo. Dice, el personaje, dice Hegel, no cede a sus pasiones, sino que interpone como un obstáculo la voluntad del padre, se interpone, el mundo aparece en las formas de un padre, de una tía, dice, y de las relaciones civiles, ¿sí? Un padre, una tía, las relaciones civiles son la indefectible firmeza del mundo que no da lugar a la poesía del alma. Estos cuatro términos son los que, digamos, cuatro rasgos fundamentales, digamos, que son las notas fundamentales de la novela de formación. Sumamos entonces, dijimos el didactismo, dijimos la historia interior, dijimos un individuo, la idea de formación de un individuo, decimos ahora ese conflicto entre ese individuo y la prosa del mundo. Lo interesante, yo decía Bakhtin, es que Bakhtin recoge esta mirada hegeliana, cuando dice que las novelas de formación son aquellas en las que el mundo es experiencia y escuela. El mundo es experiencia y escuela, ¿sí? Esa prosa del mundo, indefectible firmeza de Hegel, se convierte en escuela y experiencia, en donde el individuo se pone a prueba. El individuo se pone a prueba, digamos, en relación con ella. Y algo muy importante, de lo cual Bakhtin está muy atento y que es, digamos, muy significativo, es la idea de pensar que así como Ricoeur dice, es la expansión del carácter a expensas de la trama, ¿sí? Ese carácter, la formación de ese carácter, se muestra en el proceso de su desarrollo. La palabra alemana que utiliza, digamos, en Bakhtin, es la palabra alemana para designar desarrollo, ¿sí? No la idea para designar formación. Es decir, retoma de Hegel la idea del conflicto, ¿sí? Entre individuo y sociedad, para decirlo rápidamente, o entre expectativas y deseo, pero pone el énfasis en el hecho de que es la primera novela que muestra la imagen del hombre en el proceso de desarrollo, y es por eso que le parece que es la novela que la novela en la que se inicia el realismo, que luego va a tener mayor desarrollo en el 19, porque muestra al hombre que se transforma junto con el mundo. El hombre que se transforma junto con el mundo, que refleja en sí el desarrollo del mundo. Que a través de ese ponerse a prueba en el mundo, en la escuela del mundo, muestra el desarrollo histórico del mundo. Eso, él hace una genealogía, digamos, ustedes tal vez hayan visto en alguna otra materia, la perspectiva, digamos, del concepto de género en Bakhtin, y, digamos, los géneros, el género tiene una memoria, para Bakhtin el género tiene una memoria, digamos, que él en distintos, en sus distintos textos, en sus distintas obras, va ensayando hipótesis acerca, digamos, de la genealogía de la novela,
o de la genealogía, bueno, en este caso hace la genealogía o de la memoria de la novela realista, cuyo, digamos, emergencia más inmediata es la novela de aprendizaje, pero que no es más que una transformación y una, digamos, que tiene en su memoria la novela autobiográfica. Lo que en términos Bakhtin se llama novela biográfica. Y ahí es donde encontramos, digamos, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba el actor, decía, todo tiene que ver con todo, porque acá volvemos a encontrar la novela biográfica. O sea, no habría novela de aprendizaje sin novela biográfica, no habría novela de aprendizaje sin el descubrimiento, ¿sí?, de esa historia interior, Y si le creemos a Bakhtin, no habría novela realista sin novela de aprendizaje, ¿sí? ¿Se ve la genealogía? No habría novela realista sin novela de aprendizaje, no habría novela de aprendizaje sin novela biográfica. ¿Mm? Esa sería la memoria del género que va trazando en Bakhtin. Por eso cuando ustedes lean el texto de Bakhtin, y así también lo pensamos con Julia cuando empezábamos la guía de lectura, no nos importa tanto que se detengan en las clasificaciones que va haciendo Bakhtin, porque en algún punto son contradictorias con otro ensayo de Bakhtin en otro de los libros, ¿no?, en Estética de la Creación Verbal, en donde, sino en esto que les estaba diciendo, es decir, lo que Bakhtin llama cronotopo, o sea, en cómo se organiza el tiempo y el espacio en función, con qué sentido se representa el tiempo y el espacio en la novela. Y cómo se va trazando, va haciendo estas hipótesis acerca de una genealogía que la novela de aprendizaje ocupa un lugar central en la representación del mundo a partir de una representación de una vida. Dice Bakhtin que en la novela biográfica Bakhtin incluye las biografías, las autobiografías, los géneros confesionales, nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan el texto de Paul de Man sobre las confesiones de Rousseau? Y las novelas biográficas familiares. Le llaman novelas biográficas familiares fundamentalmente al Tom Jones de Fielding, le llaman las novelas inglesas. La novela inglesa de aprendizaje, dicho así rápidamente eso. Novelas biográficas familiares le llama a la novela inglesa del siglo XVIII. Lo que la novela de aprendizaje, a diferencia de la novela biográfica, o sea, si la novela biográfica provee de un yo a la novela y de una historia interna a la novela de aprendizaje, en la hipótesis de Bakhtin, lo que la novela de aprendizaje aporta de nuevo en esa historia del género es justamente un tiempo biográfico como tiempo realista, dice Bakhtin, un tiempo biográfico como tiempo realista. ¿A qué llama un tiempo realista? Dice, como un tiempo que no puede dejar de participar en un proceso más amplio del tiempo histórico. Entonces acá volvemos otra vez a esa línea temporal que yo les había trazado, ¿no?, que empezaba con la teoría de Blankenburg sobre la novela, ¿no? Volvemos, tiempo histórico, tiempo biográfico, en un tiempo biográfico, tiempo realista, tiempo histórico es el tiempo de aprendizaje, ¿sí? El tiempo de novela de aprendizaje es un tiempo biográfico, como tiempo realista, que se inscribe en un proceso más amplio del tiempo histórico. Entonces, lo que a mi juicio es más interesante de esa lectura de hoy es interesante, la novela, digamos, después de muchos años que pasaron de la publicación del texto de Bakhtin, y más allá de Bakhtin, es que Bakhtin de alguna manera prepara en esa concepción, en estas relaciones de tiempo biográfico, tiempo histórico y tiempo realista, en esa tríada que arma algo interesante que después puede ser recuperado por la crítica posterior, bueno, que se dedica tanto a la novela biográfica como a la novela realista, pero para los que nos interesa la novela de aprendizaje especialmente, porque muestra esa idea del personaje en desarrollo, luego va a ser eclosión en el Bildungsroman tardío, en el Bildungsroman fracasado, o sea, en el siglo XX, cuando ya caiga la idea de formación, o sea, y caiga la idea de novela misma, o de la novela realista como se entendió hasta el siglo XIX. Es decir, esta posibilidad de una integración entre el tiempo biográfico, tiempo histórico y tiempo
realista. Cuando la novela ya no sea lo que es, tampoco la novela de aprendizaje será lo que es, pero la historia de una vida, el tiempo de una vida, será fuertemente afectado. O sea, se caerá en la discusión, o sea, se convertirá en otra cosa la idea de causalidad, la idea de integración entre historia interior e historia exterior. Dicho muy rápidamente, y más allá de Bakhtin, lo que Bakhtin para mí aporta fundamentalmente a una discusión sobre la novela de aprendizaje es que justamente una vida es un relato. Justamente la vida es un relato porque lo que hace a la vida para Bakhtin es el tiempo biográfico. Es el tiempo biográfico como un tiempo narrado. Por eso no sorprende que sea Paul Ricoeur el que vuelva a retomar la idea de novela de aprendizaje, porque una de las preocupaciones fundamentales de Ricoeur es la identidad narrativa, la idea de identidad narrativa. Y sin duda la identidad narrativa es uno de los principales aportes a la historia de la representación realista de la novela de aprendizaje. Bueno, para terminar, quería saltar en el tiempo y leerles uno de los comienzos más conocidos y más famosos de una de las más famosas novelas de aprendizaje, una de las que si uno saliera a hacer una compulsa a la calle y la gente leyera, diría, ah, novela de aprendizaje, que se llamó The Catcher in the Rye, y en castellano fue traducida como El cazador oculto. The Catcher in the Rye es una novela de un autor norteamericano, Jerome Salinger, escrita, publicada en 1951, y que tiene una historia muy interesante en relación con la literatura argentina, porque el primer lugar donde se tradujo al español fue en la Argentina en 1961. Hay toda una historia incluso muy interesante acerca de quién es el traductor, porque nadie sabe quién es el autor. El traductor, el que le dio esa designación del cazador oculto, se llamaba Manuel Méndez de Andes, y hay muchas hipótesis acerca de quién es, porque nadie conoce a Manuel Méndez de Andes, nadie sabe quién es. Pero es el nombre de una calle también. Por eso hay toda una hipótesis acerca de quién pudiera ser ese traductor. Pero porque la novela en español, fuera de nuestro ámbito de la literatura argentina, digamos del ámbito argentino, fue conocida en el mundo como, no como El cazador oculto, sino como El guardián en el centeno. Entonces, bueno, uno de los lugares comunes de las discusiones de la traducción literaria es cuál de las dos traducciones, y hay montones más. Si quieren alguien buscar, hay un texto muy lindo de Rodrigo Fresán que juega con todos los nombres, las traducciones que se ha hecho de The Catcher in the Rye. Pero bueno, más allá de esto, es una de las novelas más conocidas, y en la crítica sobre la novela de aprendizaje es una de las que se señala como, digamos, la expresión primera de una novela de aprendizaje, digamos, de lo que se llamó la literatura contemporánea, o sea, del siglo XX, digamos, de la segunda mitad del siglo XX. Y dejó en la memoria del género, para decirlo en términos de Bakhtin, uno de los personajes, Holden Caulfield, uno de los personajes también más reconocidos, digamos, como el personaje adolescente de novela de aprendizaje, y que construyó de alguna manera como un tipo, digamos, un tipo en el sentido, digamos, lucasiano del término, un tipo de personaje adolescente de novela de aprendizaje, ¿no? El personaje de Holden Caulfield. Les voy a leer cuando comienza la novela en español. Yo en ese documento que les preparé les dejé el texto en español y en inglés, porque para aquellos que puedan leerlo o que quieran leerlo en inglés, tiene una fuerte marca de oralidad, la lengua inglesa, donde, digamos, la posibilidad de cercanía, ¿sí?, del personaje, como si estuviera vivo y hablando frente a un micrófono, es mucho más significativa, ¿no? En español, la traducción de El guardián del centeno, pero El cazador oculto, dice así: si de veras desean oír, empieza así la novela, si de veras desean oír contar lo que probablemente
querrán saber, perdón, si de veras desean oírlo contar, lo que probablemente querrán saber primero es de dónde nací, cómo fue mi infancia miserable, de qué se ocupaban mis padres antes de que yo naciera, en fin, toda esa cháchara estilo David Copperfield. Pero, para serle franco, no me siento con ganas de hablar de esas cosas. En primer lugar, me aburren soberanamente. Y en segundo término, mis padres sufrirían un par de hemorragias cada uno si contara algo demasiado personal acerca de ellos. Son muy susceptibles para esas cosas, en especial mi padre. Son buenísimos. En cuanto a eso no tengo nada que decir, pero también más susceptibles que al demonio. Además, no pienso contarles nada de mi cochina, dice la traducción, autobiografía ni nada semejante. Me limitaré a relatarles esas cosas de locura que me ocurrieron allá por la última Navidad, poco antes de sentirme medio acabado y de verme obligado a venir aquí para reponerme y descansar. Aquí donde reposa es un psiquiátrico, digamos, desde donde cuenta retrospectivamente, digamos, aquella Navidad en la que Holden Caulfield sale a caminar por las calles de Nueva York después de haber sido expulsado de la escuela, esa aventura urbana, una especie de Ulises adolescente en el siglo XX neoyorquino, es desde donde va a contar, donde empieza la novela. Bueno, como habrán visto justamente, estas primeras líneas de la novela a mí se me representaron como una buena síntesis de la clase de hoy, porque justamente la singularidad del relato de aprendizaje de Holden Caulfield, aquello donde Holden Caulfield va a buscar su singularidad, va a buscar la historia en la que hable de sí, comienza allí donde decide alejarse de las convenciones del relato autobiográfico. O sea, su relato de aprendizaje, aquello en la poesía de su alma, diría Hegel, la poesía del alma, de Holden Caulfield, comienza allí donde decide alejarse de las convenciones del relato autobiográfico. En inglés cuando dice dónde nací, cuando fui infancia miserable, de qué se ocupaba mi padre, dice all that crap. En inglés, y en inglés del año 50, all that crap es decir, toda esa mierda, toda esa basura. Es realmente, digamos, fue muchas veces prohibida en los Estados Unidos en su momento, digamos así. Es que realmente es muy fuerte, es decir, no quiero contar nada de lo que son las vidas de todos. Lo que yo quiero contar es mi vida, y contar esa vida, ese caminar, ¿sí? No el viaje de su vida, sino el camino de un día en su vida, de salida de la escuela, y desde el psiquiátrico. Eso representaba un giro completamente de esa imagen teleológica, digamos, que veíamos de los años de aprendizaje de Wittgenstein, ¿no? El llegar a ser el que se es, no está ya del lado de la lógica y de la entidad, del autodescubrimiento, del autoconocimiento, de la autorrealización, sino del lado de la invención, del lado de la lógica desidentificadora de la invención, del si desean oírlos contar. Porque aparte de eso, no lo va a escribir, lo va a contar y espera que lo oigamos, ¿sí? Es decir, se sale de las convenciones de la autografía, se sale de las convenciones propias del relato escrito. Bueno, ustedes tienen esos fragmentos, y bueno, si no han leído The Catcher in the Rye, se han perdido algo importante. Los invito a leerlo. Bueno, de este lado de la pantalla sería todo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nos vamos? Bueno, listo. Entonces, nos vemos la clase que viene. Bueno, bárbaro, me alegro, Macarena. Nos vemos la clase que viene. Si pueden, en la medida de lo posible, lean Nanina, porque bueno, vamos a tratar de trabajar con otras de los sentidos de la idea de novela de formación y de aprendizaje, algunos aspectos de la novela autobiográfica, pero ya, digamos, en otros términos y en función de la novela en particular de Nanina. Bueno, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, Paola. Chao, Paola, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.